tardes, buen viernes. Hola Buenos Aires para todos, ¿cómo están? Soy Susana Scatini y los voy a estar acompañando hasta las 19 horas. Bueno, tenemos, como verán, cambio de color de fondo. Hoy me llevé esta sorpresa de este cambio de tonos en la radio, así que bueno, bienvenidos los cambios a Radio Cultura. Hoy estoy con dos grandes invitadas que las voy a presentar después del material que tengo para mostrarles. Anoche estuve en el ensayo general de la cantata Carmina Burana en Palacio Libertad, que se presenta esta noche como función del Teatro Colón, pero esta vez en Palacio Libertad a las 20 horas. Y quiero que vean un poquito de lo que fue esta gran fiesta de Carmina Burana. Les voy a mostrar primero un video de 5 minutos de una de las partes más lindas de Carmina, y después le voy a pedir a Leo 2 videitos cortos para que vean lo que sucedió cuando terminó este ensayo, que bueno, que los chicos empezaron a cantar, muchachos, y a alentar a la selección, así que fue algo muy emotivo, súper lindo para compartir con ustedes, que sé que les gusta la música tanto como a mí. Así que, Leito, vamos a poner el primer video de la cantata Carmina Burana en Palacio Libertad anoche, donde van a ver a el director que está con la camiseta del 10 dirigiendo el coro polifónico nacional, el coro estable del Teatro Colón, el coro del Teatro Colón, pero de los niños, y también, bueno, toda esa orquesta maravillosa del Teatro Colón. ¿Vamos a verlo?
Bueno, ¿qué les pareció? Qué espectacular, ya estamos en el aire nuevamente. ¿Qué les pareció este ensayo de Carmina Burana? Y nos vas a poner, Leo, lo que pasó después. Tenemos 2 videos cortitos, los podés poner juntos para que vean lo que fue el festejo. Estaban los directores de los 3 coros, Polifónico, Coro Estable del Teatro Colón y la directora del coro de niños del Teatro Colón, Mariana Rewerski, todos festejando arriba del escenario. A ver. Leo, y hay otro videíto corto y ya después nos metemos de lleno con la nota que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, el señor que veíamos ahí como director es Carlos Alberto Bieu, uno de los mejores directores de orquesta de nuestro país, que estuvo dirigiendo, como les dije, y como vieron, con la camiseta del 10, alentando a nuestra selección, y esperamos el domingo ir todos al Obelisco a festejar. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, porque como les dije, vamos a hablar de un tema que completamente diferente. Tengo, por un lado, a Marcela Iljutko, que es especialista en té, a mi izquierda. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, me encanta estar acá, que sí que bueno, un gusto. Sí, un placer, un placer. Hoy vamos a hablar de la filosofía del té, del ritual del té. Hace unos días hicimos una nota, una pequeña nota, y nos quedaron un montón de cosas en el tintero para seguir hablando, así que como no podía ser menos, obviamente volvimos a invitar a María del Carmen García, que es historiadora y además especialista en eventos a la hora del té. Así es, bueno, muchísimas gracias, un placer estar de vuelta acá y me encanta compartirlo con Marcela y creo que, bueno, esperemos que sea un encuentro fructífero para que a todos les guste lo que vamos a conversar, ¿no es cierto? Totalmente. Ambas, como les dije, se dedican a hacer degustaciones. Marcela, por un lado, bueno, a ver, es ingeniera en el medio ambiente, pero se especializó en alimentos. Ha viajado a China profunda a conocer, bueno, todo lo que sucede en las plantaciones y en los campos de té, que ahora nos va a contar. Y bueno, María del Carmen, ¿qué decirles? Sabe todas las historias de todas las mujeres famosas. De todas las mujeres famosas. ¿No? Y todo lo que, cómo fue el comienzo del ritual del té y todo lo que aconteció con eso. Mira, es realmente impresionante. Incluso antes de comenzar estábamos conversando todo lo que significa el té a lo largo de la historia, ¿no? Cómo es una planta que una vez tan parecida a otras, carga una historia milenaria, casi doblemente milenaria. Más o menos se calcula que hacia el 2400 antes de Cristo, cuenta la leyenda, es difícil probar todas estas cosas, un emperador chino, Shogun, sentado bajo una planta que era la Camellia sinensis, tenía como hábito tomar un cuenco de agua caliente. Cae ahí esas hojitas de la camelia, se infusionan, por supuesto, y ahí nace este licor tan delicioso que es el té. Él se da cuenta, lo prueba lo bueno que es, lo bueno que te hace sentir tomar ese té, ¿no es cierto? Y empieza a divulgarlo. Y ahí comienza a lo que era este fabuloso imperio chino con su cultura, a expandirse por el imperio. Pero lo tiene muy guardado el imperio chino, porque tarda muchísimos años en llegar a Occidente. A diferencia de la ruta de la seda, que era la que se conectaba con Occidente, estaba la ruta del té. Esta ruta del té, que es en la zona del Tíbet, ¿no es cierto? También se lo conoce como la ruta de los caballos, y
hacían este intercambio de té y caballos. Y al principio parecían como tortas, bueno, esto sabrá mejor seguramente Marcela, y más tarde la dinastía Ming lo transforma, se empiezan a usar en hebras y se une muchísimo en esta época a un ritual budista que tiene sus características, y recién Occidente lo descubre en el 1500, después de Cristo, o sea que son un montón de años, cuando los portugueses logran llegar a China y ahí descubren el té. Y entra a Occidente, es decir, entra al principio como una medicina, hasta que cuando llega a Inglaterra con Catalina de Braganza, la reina portuguesa, que se casa con el rey inglés Carlos II, introduce la cultura del té. Y como la reina lo toma, como pasaba en estas épocas, la van a seguir enseguida los nobles, y ahí comienza como hacerse lentamente carne en la cultura inglesa, por supuesto que siempre mirando a China, donde era la fuente del origen de esta planta, y que tendrá todo un desafío, ¿no es cierto?, posterior. Claro, uno a veces relaciona y piensa que el té es inglés, pero es un error, ¿verdad, Marcela? El té tiene 5.000 años de historia, ¿sí? Wow. Es como decía acá María del Carmen, se tiene registro, es como una leyenda, la de Shennon, en el 2500 antes de Cristo. Obviamente no hay una documentación, pero pasa con muchas cosas en China, como en la medicina china, ¿no? Que de alguna manera está y no hay una referencia, pero bueno, pero es una tradición, hay escritos, digamos, que relatan la historia de este primer hombre, que como vos contaste, esa historia espectacular, y recién hay algo escrito y documentado a partir del 200 después de Cristo. Ahí sí ya comienzan los relatos en China, a través de sus diferentes dinastías. El té va cambiando, porque en un principio era medicina, sí, se lo tomó como medicina, se lo tomaba no en hebra, se lo tomaba pulverizado, se tomaban las hojas y se hacían caldos. O sea, el té fue pasando por un montón de instancias, hasta que, bueno, como nos reconta, yo la seguía y la escuchaba porque me encanta esa llegada del té. Y bueno, y falta agregar la última partecita, que nosotros acá en Sudamérica lo tenemos hasta 105 años, digamos, ¿no? Pero bueno, en todo ese tiempo el té se desarrolla o sea, China tiene muchas, China es la cuna del té, Yunnan es la cuna de esas primeras plantas, que después fueron para India, bueno, eso después lo explicas vos. Sí. ¿Y qué pasa con estas primeras plantas? Obviamente está la variedad de la Camellia sinensis, hay muchas variedades. ¿Cuántas variedades hay de té, Marcela, así universalmente? ¿Son 6 o más? De las plantas tenemos 2 tipos de plantas, digamos, después hay muchos clones, y hay algunas que se hacen específicamente, como en algunas partes, como en Taiwán, que se desarrollan cultivares, pero a través de toda la historia y hasta determinado momento en la historia tenemos 6 tipologías de té. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son en orden de oxidación, porque cada uno tiene su proceso y todo lo demás. Tenemos el té verde, el té blanco, el té amarillo, el té azul o el oolong, el té rojo para los chinos, té negro para nosotros, y los tés dark tea, ¿sí? O tés negros para nosotros, o posfermentados para China, los famosos heicha. Son 6 variedades diferentes de té, que bueno, hoy por suerte tenemos todas. La más a lo mejor extraña y la que menos uno tiene disponible es la del té amarillo, digamos que es como una rareza, es más complicado, y en China se hace muy poco té amarillo y sale muy muy caro, digamos, ¿no? Entonces, bueno. ¿Es el más caro de todos, Marcela? No, es el más caro, es el que a lo mejor menos se produce, digamos, o hay poquitos lugares, no están, qué sé yo, cuando hablas de heicha, tenés 6 provincias diferentes que elaboran de distinta manera esta tipología de té, el té posfermentado, el té milagroso, como le llaman la gente que me conoce,
porque yo soy fanática de los heicha, de los tés posfermentados. Para mí se hacen muy bien al cuerpo, al organismo, bueno, en fin. ¿En qué nos benefician esos tés fermentados? ¿Cuál es Los el tés principio? Sí, algunos son fermentados, o sea, las hojas del té, este té, a diferencia de las otras 5 tipologías, lo primero que hacemos es elaborar un té parecido a la elaboración de té verde, pero diferente. Y una vez que lo tengo elaborado, va a sufrir una guarda, y en esa guarda va a ser almacenado, y se lo va a dejar que las mismas bacterias, los mismos microorganismos que están en la hoja del té, esos organismos van a empezar a transformar componentes de las hojas, porque van a seguir vivos, un té que tiene vida. Entonces eso lo va a modificar convirtiendo, por ejemplo, estructuras largas o complejas de hidratos de carbono en cosas más chiquitas, cosas que van a estar más disponibles a la hora de beberlo. Porque nosotros, digamos, un almidón es una molécula gigante. Si yo eso lo desarmo en pedacitos, cuando lo ingiero lo voy a tener más disponible y lo voy a poder incorporar. Entonces, bueno, estos tés tienen esa particularidad. Y cómo desarrollan su propia microhábitat, digamos, microbiología, a veces quiero que se entienda bien, ¿no? Bacterias, hongos que están presentes en todas partes, pero son propias de las hojas. Esa microfauna forma parte de lo que nosotros llamamos probióticos. Entonces lo que hacen es actuar sobre todo nuestro sistema digestivo. Qué importancia para la salud. O sea que el tema de la salud estuvo desde siempre presente y hoy totalmente. Más que nunca. El té, ¿no?, empieza Exacto. como medicina en realidad. Claro. El té comienza en China como una medicina. Después va cambiando sus características, pero si uno va a China, va a escuchar que la medicina china dice de este té, porque sigue cruzado por la medicina. Inclusive hay tés que tienen naturaleza fría, o sea que uno los consume, como el yin y el yang, ¿no? Sí. Naturaleza fría, naturaleza cálida, y sustancias que son de naturaleza fría. Entonces, por ejemplo, los tés verdes, que son los 0% oxidados, los más verdes de todo, cuando uno los consume, siente frito. Por eso son mejor. Por ejemplo, yo me congelo con un té verde. Aunque esté caliente. Aunque esté caliente, sí, pero digamos, Como lo que que vos baja la sentís. temperatura. Exacto, por eso Baja la temperatura. los momentos ideales para tomarlos es la primavera-verano. Y lo que hacen en China o en otros países asiáticos es tomarlos caliente, incluso en Marruecos. Toman té verde caliente para bajar la temperatura, por las temperaturas que tienen esos países, ¿sí? Aquí sí que bueno, digamos, el té, el heicha, los heicha, porque son varios, es de naturaleza tibia caliente. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a dar calor. Claro. Entonces son ideales para estos tiempos, digamos, fríos. Que sí que es el tiempo del heicha, invierno. Claro. Contame, María del Carmen, con respecto a los eventos que organizás, ¿cuáles son los que se vienen? Después seguimos hablando de China, el que se viene, lo que pasa es que en agosto tengo eventos privados, entonces no va a haber eventos públicos. Pero los eventos privados son celebraciones que te contratan. Que me contratan, por ejemplo, ahora el 22 de agosto, una señora cumpleaños y vamos a hacer uno de los temas que me encanta, que es la noche medieval. En realidad son las cortes de amor de la Edad Media. Eso va a ser el 22 de agosto. Y después el 29 en el Hotel Alvear vamos a hacer un recorrido. Esta persona cumpleaños y ha viajado por todo el mundo. Wow. Y grandes hoteles, sobre todo tomando té en el Ritz de París y en el Ritz de Londres. Y bueno, vamos a hacer todo ese viaje, que realmente es un viaje por la Belle Époque. Eso va a ser en el Hotel Alvear. O sea que ya agosto está... Pero es un evento privado. Privado, nadie puede asistir porque claro, es para... obviamente. Y en el 5 de septiembre, bueno, es lo que decíamos recién, Aromas con Historia, que este es lindísimo porque es como el perfume representa los intereses, hasta el poder en la historia, porque hay perfumes que han sido símbolos de la monarquía, como ejemplo los perfumes de Guerlain para Napoleón III y Eugenia de Montijo. Y después, en septiembre, sí lo que tenemos, eso va a ser en el Hotel Palladio, pero creo que es
también un evento privado, aún no lo sé, es la historia del turismo. Entonces, la verdad que es apasionante ver cómo a través de la historia ha ido cambiando el turismo, y al cambiar eso, o aparecer el turismo, mejor dicho, hacia el siglo XVIII, cómo eso ha permitido el encuentro entre, bueno, obviamente, entre los distintos pueblos, conocer culturas, y el gran boom se dio, bueno, por eso estoy yendo sino de tema, en el 2000, en 1990 y el 2000 es el boom del turismo, ¿no? Y bueno, volviendo, si querés volvemos al té. Sí, pero volviendo al té, en esos encuentros que ustedes organizan, como tus redes son @mane.tiempo de historia. Tiempo de historia. En esos encuentros, ¿qué tipo de tés se pueden se toman tés? ¿Son blends o son tés? Se toma o té negro, que es lo que generalmente es de más fácil consumo, pero generalmente busco, que me encanta, que me acompañe alguna sommelier de té. Y entonces hacemos una degustación, y muchas de las sommelier con las que tengo encuentro hacen sus propios blends. Y entonces es riquísimo. Uno puede ir probando distintas variedades. Puede ir probando, y lo que es lindo que esté la sommelier, porque te cuenta de cómo está hecho, de qué lo componen. Y creo que, bueno, estos eventos lo que nos gusta es que tengan sentido, que sea una experiencia cultural amplia, ¿no es cierto? Es decir, no solamente es lo que trato, que se viva la historia, que se sienta, que puedas involucrarte en la historia de forma empática, bueno, pero también poner en juego otros sentidos, además del el oído y la vista, bueno, pongamos al gusto. Y el té y bueno, pues siempre acompañan cosas ricas. Tratamos que sean cosas ricas. Las cosas ricas que se sirven vienen, son así típicamente inglesas de la hora del té, ¿o van variando? Depende, van variando, viste, puede ser un té clásico, un té criollo, depende del contexto, del lugar donde lo hagamos. A veces puede ser más criollo porque estamos hablando más del tema patrio, entonces, pero el té también va, porque recién Marcela decía, recién hace 100 años, eso me hiciste acordar, hace 100 años llega muy poco tiempo en realidad. Argentina, Sudamérica. Claro, es decir, y el boom se hace prácticamente 1904, 1905, un detalle, por ejemplo, cuando se abre Harrods. Harrods abre con su sala para que las damas vayan a tomar el té al estilo inglés. Eso es en Inglaterra, porque acá estaba ahí en la calle Florida. Claro, ¿en qué época? Por eso te digo, se inaugura Harrods, si recuerdo bien la fecha, 1904, y cuando se hace la gran inauguración se destaca que hay una sala para que las señoras se reúnan a tomar el té. Y de esa época están las fotos, los volantes, realmente a veces eso es divino, realmente el té ahí penetra en la sociedad argentina a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Que creo, bueno, llegó a Misiones más o menos en 1910, un poquito más. Y cuando llega, pero ya había, o sea, lo que pasa es que no somos un país tomador, digamos, por eso está todo asociado a Harrods, te escuchaba. Pero acá llega, bueno, tardó un par de años, digamos, en tener las plantas. Llegan semillas con un plantas no me acuerdo ahora el nombre, un polaco, que tenía acá su hermano, entonces trae las semillas y bueno, empezaron a plantar esas semillas. Que eso empiece a tener. Claro, pasaron años y más o menos en 1930, o sea, hoy por ejemplo, la ruta del té, digamos, ellos son de los primeros, digamos, de los primeros que tuvieron té, que se hacía té para saquitos, ¿no? Digamos, hubo un momento donde se hizo tenebras, pero, digamos, por lo general era té que se procesaba para ser enviado afuera, y bueno, muchos de los tés picados, o sea, no de hoja, son tés ingleses, incluso hoy en día. Para Inglaterra es uno de los que compra nuestros tés. Claro, le voy a pedir a Leo que nos ponga, tengo 2 videos, Marce, de lo que son las plantaciones en China. Quiero que ahora, mientras Leo nos va poniendo el material, nos cuentes, a ver, ¿cómo es tu experiencia? Si querés, pues lo podés ir poniendo, Leo, son 2 videitos. ¿Cómo es tu experiencia, Marce, en entrar, bueno, en irte sola, ¿no? Creo que fuiste sola o con una amiga
No, yo viajé a China, o sea, mi primer viaje fue a Taiwán y ahí fue, bueno, yo ya venía haciendo muchos viajes acá en Argentina, o En sea, Misiones, en Misiones bueno, y en todo Perú. eso. Sí. Y después cuando llego a Taiwán, bueno, obviamente son montañas, todas las montañas cultivadas. Hay que subirse hasta ahí arriba, inclusive tenés carritos que te llevan porque es toda una destreza subirse. Pero bueno, lo primero que uno siente cuando se encuentra con un campo de té es, no podés creer la belleza de ese campo de té. O sea, de ver a todas las plantas, de ver los colores de las plantas, hojas más chicas, hojas más grandes, pero tenés las hojas bien verdes y ese brote, porque el brote es muy significativo en el té. Un té de brotes es un té de la mejor calidad posible, obviamente después hay que elaborarlo, ¿no? Pero, digamos, un brote, entonces vos ves el brote de ese color, las hojas, y bueno, digamos, lo primero que hice fue estar en el campo de té y después empieza todo el trabajo, porque iba a estudiar, digamos. Pero vos te metiste ahí como si fueras un cultivador más. Nosotros lo que hacemos chino. es, claro, dependiendo de la plantación, es estar en el campo de té, poder, bajo determinadas indicaciones, cosechar, o sea, hay un protocolo de acuerdo al té que uno va a hacer, hay un protocolo de cosecha, ahí le estamos mirando en el video, digamos, esa pequeña hojita con las dos hojitas de alrededor, que se llama brote, primera y segunda hoja. Sí. Vos colectás todas esas hojas y después lo llevas a la planta de producción, Sí. donde empezás a, de acuerdo al té que vayas a elaborar, empieza el procesamiento del té. Pero sí, o sea, digamos, vos vas al campo a cosechar esas hojas para después empezar el proceso y aprender del proceso del té. El proceso del té no es solo cosechar la hoja, ir y hacemos esto, aquello, lo otro. No, es totalmente sensorial. Es el aroma. ¿Hay un olor particular en el lugar? Hay un olor particular, o sea, dependiendo del té que vos estés evaluando, haciendo, vos tenés primero ese olor a verde, a la hoja verde recién cortada, esa hoja se empieza a marchitar, empieza a liberar su agua, y depende del proceso, empieza a cambiar su aroma, porque los compuestos químicos empiezan a cambiar, entonces la clorofila se empieza a convertir, va cambiando de color, va cambiando el aroma. Por ejemplo, los tés de Taiwán hay tés que se hacen en altura y tienen la característica, tienen un proceso que se llama zarandeo, y a través de ese zarandeo, digamos, vos empezás a sentir el aroma a gardenias, a jazmines. Ay, qué rico. Entonces vos pasás de una hoja verde que se pone en una zaranda y que empieza a zarandearse toda la noche, o sea, no es nada es fácil, digamos. No. Pero, ¿y cómo es esa transformación? Cómo los compuestos volátiles empieza a desaparecer el verde, empiezan a aparecer los aromas, dependiendo del tipo de té, ¿no? ¿Y el momento de las plantaciones Sí. es continua, o sea, durante todo el año? No. En realidad depende de las zonas. Por lo general, nosotros viajamos siempre para la primavera, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con la planta? Hay algunos tés que se hacen con las plantas, digamos, se cosechan en invierno, pero el 90% uno espera el invierno, es el momento donde la planta es como nosotros, como dice la medicina china, ¿no? El invierno es un momento de guardarse, de estar tranquilo, la planta hace lo mismo. La planta se guarda, no crece, pero va concentrando nutrientes, va concentrando todos los componentes que en primavera explotan con ese primer brote. Entonces ese primer brote de esa primer temporada de primavera son los mejores tés. Entonces uno viaja en primavera, puede tener la primera semana de cosecha, la segunda semana de cosecha, y los tés por lo general están los de primavera, después puede haber algunos en verano y después algunos en otoño. Es que el té tiene esa magia tan, es que cuando lo servimos en los eventos, sí. Se crea un clima porque el té te brinda la oportunidad de dialogar, compartir, incluso a veces comparte gente que no se conoce, ¿no es cierto? Porque ha llegado sola o de te une, se une es mágica. Y es mágica. Y es inagotable. Vos decís, bueno, está bien, las tazas de té generalmente, pero la gente consume 4 o 5 tazas porque yo creo que te hace sentir bien, y además Totalmente. Cuando hacemos ese break, que es cuando es la parte fuerte que servimos el té con todas las delicias dulces y saladas,
es como que todo se cambia, se afloja, se crea un clima, y yo creo que lo crea el hecho de consumir el té, porque es natural, yo veo siempre la misma actitud de la gente, ¿no? Le está sirviendo, cómo miran la taza, cómo sale el color, cómo se... ¿no es Los cierto? colores, Los está, colores, sí, cómo los colores. capta enseguida, ¿no? Hay esa tensión y eso crea un clima excepcional, ¿no? También, es decir, es una de las infusiones privilegiadas. Y si vos te pones a comparar cómo reacciona la gente ante el té o el cómo café es más indiferente, sí, el cómo café ser es más individual. Exacto. El té requiere es como más pariente del vino. Claro, ¿No es exactamente, cierto? pero sí, Más el pariente té. del vino. Bueno, pensá que también el té se usa para meditar, o sea, el té tiene sus momentos, pero también está esto de la reunión. Nadie sabe, o sea, podés irte a tomar un café, pero te vas a juntar a tomar un té. No, claro, Exacto. el té es ese. Sí, es eso. O sea, vos te vas a tomar un café, pero a la hora del té uno se une, o sea, exacto. Y elige me las parece que es personas eso. también a veces. El encuentro, es decir, Sí. y además cuando alguien va, sabe que hay un té en el evento, sabe Son a lo que tardes va, de té. sabe lo que vas a compartir, Claro. es decir, de que ahí va a surgir algo distinto. En el último té, que fue un té victoriano, una chica joven me dice, ay, yo necesitaba este momento. Dicen, algo distendido, tranquilo, yo necesitaba esto, no me daba cuenta, claro, trabaja todos los días con nenes chicos y demás, me dice, bueno, pero este momento del pausa. té fue la pausa que además me gratificó, ¿no es cierto? Porque Sí. tratamos que la pasen bien, pero además de gustar el té diferente, porque el té tiene eso, te vitaliza, ¿no? Sí, totalmente. Todos, bueno, tiene, o sea, aparte de la teína, que no es lo mismo, o sea, si bien estamos hablando de cafeína, Sí, sí. y la cafeína, de alguna manera uno consume un café y sabes que la cafeína está ahí. En el té se va liberando a medida que va pasando el tiempo. Entonces el té nos mantiene Exacto. como más despiertos pero relajados, porque también está la L-teanina. Entonces por una parte te relaja, por otra parte te mantiene despierto, pero con esa sensación de estoy despierto pero estoy relajado, no te tensiona a lo mejor. Hace esa bajada brusca que hace a lo mejor el café, ¿no? Que uno necesita un café para despertarse. Sí, más, pero después necesitas otro café para que te despiertes. Sí, pero vos sabés que recién nos decía Su que, bueno, a veces yo hablo de mujeres, me encanta hablar de las mujeres en la historia, que algunas, viste, fueron bastante olvidadas. Hay muchísimas, podemos hablar de Jane Austen, de Agatha Christie, de Audrey Hepburn, todas tomaban té. Y poco se sabe que, este dato lo rescaté hace poco, Audrey Hepburn, cuando filmaba películas, que filmaba bastante, que la verdad fue una mujer excepcional, ella hacía un paréntesis para tomar té. Claro. Porque hay que tener en cuenta que Audrey Hepburn era hija de una holandesa y de un inglés. Entonces, para ella, el momento mejor del día, están las fotos, nos costó encontrarlas, pero logramos encontrar que para Audrey Hepburn el mejor momento del día para ella, que hacía un parate, era justamente el té, porque provocaba esa sensación que vos acabas de decir, de bien, en cierto modo de bienestar. Sí. El té tiene eso, tiene por los compuestos que tiene, ¿no? Aparte de tener antioxidantes, de tener vitaminas, de tener minerales, o sea, de ser es la segunda bebida más consumida y que aporta, digamos, aporta nutrientes. Tiene esto de que vos estés relajada, pero a su vez despierta, ¿no? Claro, no es Sobre todo, no todos los tés tienen la misma cantidad de cafeína o teína en taza, pero por ejemplo los tés verdes son los tés que más pueden mantenerte despierto. Entonces, bueno, tiene esta cuestión el té. Marcela, ¿y cuál es el error más común que cometemos en casa cuando nos preparamos un té? Dejando de lado la versión saquito y hebra, que después también quiero que hables de eso, pero ¿cuál es el error más común? ¿La temperatura del agua? ¿Cuál es el error más común? Bueno, primero tengo que decir que mucha gente no sabe tomar tenebras. Sí, entonces se recurre al saquito. ¿Cómo sería tomar el té en hebras? Claro, el té, primero comprar un rico té en hebras, ¿no? Que sepamos de dónde, porque también el té, no quiero abrir debate en esto, pero es muy falsificado. Entonces ¿Muy qué? Muy falsificado. Entonces podemos conseguir gatos por liebres, digamos. Sí, el té, digamos, tiene calidades, pero también podemos tener los tés verdes, por ejemplo, para que tengan todas sus propiedades, tiene que estar verde y se guarda en el freezer, ¿sí? El té no puede estar en la cocina, o sea, un buen té
tiene que estar bien guardado, bien conservado, ¿sí? Y después tener el recipiente adecuado. ¿Cuál sería el recipiente adecuado para guardar el té y Bárbaro. que nos perdure? Bárbaro. Dependiendo del té, si lo vas a poner en la heladera, puede ser en una bolsa tipo Ziploc, Claro, si no tenés claro. el envase original. Si vas a guardar el té verde y el té amarillo, en la heladera. El resto de los tés pueden ir al comedor, a un mueble, una lata tapada, hermética, porque el té absorbe todos los olores. Entonces en la cocina no puede guardarlo. estar, claro. Y los heicha, esta sexta categoría, sexta tipología, que son los posfermentados, esos necesitan que circule aire. Entonces no ponerlos en un recipiente hermético, ponerlos en alguna caja, en algún lugar donde sepamos que hay, digamos, aire que circule. Después, la temperatura. Tener una linda calidad de agua sería bárbaro. Si uno tiene un purificador, agua mineral, sería lo ideal. Porque el cloro del agua de la red influye. ¿Sí? El agua. Si uno sabe manejar las hebras, puede todos los 6 tipos de té manejarlo con el agua hervida. ¿Sí? En China, yo, digamos, lo tomo mi té habitual, agua hervida, pero son 10 segundos de infusión. ¿Sí? O sea, si yo voy a manejar el té, las hebras de té no se queman. Al contrario, cuando yo pongo agua caliente sobre la hebra, esa hebra de té que fue de alguna manera amasada, enrulada y todo lo demás, se despierta. Y todo lo que tiene esa hebra, ¿sí? Todos los aceites que conservó ahí adentro, lo que van a hacer es que se va a despertar y van a ser volcados a ese licor. ¿Pero en solo 10 segundos? 10 segundos. ¿Y qué pasa si lo dejamos 3 minutos? Vas a tomar un brebaje insoportable con el agua a 100 grados. Por eso mi aclaración. Y si no, tenés que tomar un agua a 85 grados, 80, 85, y ya podés jugar con el tiempo de infusión 1 minuto y medio, 2 minutos, dependiendo del té. Claro. Son las 2 formas de infusionar, o un estilo occidental o un estilo oriental. Claro. ¿Sí? Ambas son válidas. Claro. El tema es, bueno, ese tiempo de infusión es lo que te va a garantizar un buen licor, un buen té. ¿A vos cuál te gusta, Marcela? ¿Y qué té tomás? Yo tomo, a mí me gusta el té negro, me gusta el té fuerte. Bien inglés. Bien inglés, sí. Y lo hacemos con 85, en casa lo hacemos 85 grados. Claro. Porque claro, viste, a veces si es tan caliente, entonces preferimos servir a 85 grados el agua y ahí infusionamos el té, que sí. Y generalmente algunos traen ya indicaciones, 2. Y es importante siempre seguir las indicaciones, si no, lo arruinaste. Sí, no lo puedes tomar. No lo puedes tomar. Hay que ser muy bien, y hay que infusionarlo bien. Realmente es interesante saberlo hacer. Claro, sí, porque parece tan simple. Y ahora me cuentan qué las inspiró a ambas, porque ambas se dedican al té, a hacer eventos de té o a dedicarse al té. ¿Qué las inspiró? A ver, Marce, mira, tenemos 10 minutos. Que no, o sea. Bueno. Vamos a la tanda y mientras ellas piensan y nos cuentan y cerramos el programa a ver qué fue lo que las inspiró para entrar en este mundo. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Volver a la Magia Radio Show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lieds y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén con Javier Schiavi.
Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Bueno, 18:50, nos quedan 10 minutos para cerrar este programa que hicimos en base al té. Les pregunté a las chicas a ver qué fue lo que las inspiró a meterse de lleno y en qué momento lo hicieron, si hacen poco que están con la historia del té, con los eventos. A ver, Marce. Bueno, yo empecé, como mucha de la gente que empezó en el té, en la pandemia. La pandemia fue un punto de inflexión, ¿sí? Una búsqueda de un algo. Entonces, bueno, ahí hice mi primer curso. Sigo estudiando. Creo que eso me enseñó el té, digamos, que uno constantemente tiene que estudiar y seguir. O sea, creo que eso me enseñó toda esta cultura asiática. Y bueno, comencé y no pensé que iba a poner una casa de té, que iba a dar clase, que iba a hacer cursos. Yo sé que es un camino. ¿Te apasionó? Me apasionó esto me apasionó la planta es mágica, no puede ser que hay una planta que viene de un lugar que se extiende, que se adapta, que tiene 6 formas distintas de poder ser procesada y da unas infusiones y encima la puedes combinar con fruta, la puedes combinar con especias, la puedes combinar, que te hace bien, que la puedes usar como un medicamento, que aparte puede llegar a ser, te sirve para meditar, que la podés cocinar. Creo que lo dije todo. Es el mágica. Té es mágico, sí. Quiero que me cuentes acerca de tu casa de té, a ver si me podés resumir dónde queda. Bueno, Kinsan, sí, es mi casa de té, bueno, mía y de 2 personas más, somos 3 socios. Es una casa de té asiática, o sea, lo que intentamos transmitir es la cultura de China, de Taiwán, de Japón, a través del té, con su forma tradicional, o sea, con la bandeja de doble fondo, el gaiwan, los cuencos, y con todas las actividades, digamos, en la misma casa uno va a poder encontrar actividades como sumie, como tai chi, o sea, que uno encuentre un lugar en donde realmente, digamos, pueda vivir un poco la esencia de lo que es el té estilo oriente. De todas maneras, también tenemos té estilo occidente, también hay café para el que viene a acompañar y no toma té, y bueno, y acompañar con una gastronomía, digamos, que también, o sea, que no sea más de lo mismo, que un poco acompañe ese té. Pero sobre todo es esto, es invitar a la gente a que venga a conocer cómo se infusiona, cómo se toma un té de otra forma, en un gaiwan, con hebras, que sientan su aroma, que vean cómo se puede hacer un té con agua hervida y se puede tomar en un cuenquito como si uno estuviera tomando mate junto con otra persona, ¿sí? El té es el protagonista en el caso de Oriente, a diferencia que en Occidente, que lo acompañamos. Claro. Y bueno, los invito a todos. ¿Habrá degustaciones próximamente, Marcela? Mensualmente la Casa de Té tiene su página, nos pueden seguir en las redes, Kinsan, sí, Kinsan.
Y allí tenemos el calendario con degustaciones, que son los días jueves a la tarde. Los días sábados también se pueden encontrar con degustaciones, inclusive de algunos tés en particular. Y los jueves también los talleres de Gonfucha, que es la forma de infusionar el té. A que sí que eso los días jueves es el día que yo estoy, digamos, en la casa de té. La casa de té habla de miércoles a domingo, ¿sí? A que sí que bueno. Pero tenemos un montón de otras actividades que las pueden encontrar en la página, que sí que bueno. Y la dirección es Migueletes 1857. ¿En Las ¿sí? Cañitas o Belgrano es Es eso? Belgrano. Sería Migueletes y La Pampa, está atrás de la estación de Belgrano. Está en el entorno del barrio chino. Perfecto, Marce. Bueno, a ver, que nos cuente ahora ¿Cómo María, cómo esto de los surgió. eventos? Bueno, algo muy semejante a Marcela, ¿no es cierto? Fue durante la pandemia. Una amiga mía pone en Córdoba una casa de vajilla vintage, ¿no es cierto? Y bueno, como recién empezaba, hace un sorteo, dije, ay, me voy a anotar para que se sume gente. Y me gano el premio. Y el premio era una tetera bueno, vos podías elegir, y yo elegí una tetera de porcelana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy hasta Córdoba a buscarla ya para el 22, que se podía viajar, y ahí me di cuenta, dije, no, pero toda la porcelana tiene sello. Detrás de esto tiene que haber historia. Entonces, claro que mi primer amor es la historia. Me empecé a investigar, bueno, claro, evidentemente, para mí la pareja inseparable de las teteras de porcelana y el té son esa pareja que vos no podés obviarla, porque si querés hacer un rico té, hacelo en la tetera, no en un jarrito, ¿no es cierto? Sí. o vos decías, bueno, o cualquier cuenco, o perfecto, pero que realmente es como que le da una calidad y te llama a detenerte. Y bueno, yo empecé a investigar, entonces cuando empecé a investigar me dijeron amigas, ¿y por qué no das una charla? Y bueno, ya empezamos y el té fue, nunca más me separé del té porque evidentemente, aunque los temas cambien, el té durante el evento genera un clima de compartir, de encuentro, realmente genera un clima muy especial donde la gente se siente bien. Entonces, bueno, por eso los eventos están basados en lo que hace al consumo la parte del té. Quizá cambie la historia, pero el té no falta. Me encantó todo lo que compartieron. Última pregunta, en un minuto, ¿té en hebras o té en saquitos? ¿Té en saquitos? Té es todo té, pero si consigo un buen saquitos, digamos, también puede ser. ¿Alguna marca en particular? Elijo el té en hebras, pero he tomado té de saquitos y hay, qué sé yo, acá en Argentina hay una casa, una fábrica que se llama Calla, es un productor de té de Misiones, de Oberá, y tiene unos saquitos piramidales espectacular, con buena materia prima, con un buen saquito de té que no nos va a hacer daño, a que sí, saquito de té también. O sea que permitido. Sí, permitido. Bueno, chicas, gracias por la visita, me encantó. Gracias a vos, nos encantó. Creo pasó rapidísimo, Marcela. Se pasó súper rápido y muy ameno. Bueno, muchas gracias. Visiten la Casa de Té de Marcela en Belgrano y también vayan a los eventos que va a organizar María del Carmen García próximamente, el té victoriano, el té de los aromas, todo. ¿cómo era? Aromas con historia. Aromas con historia. Les mando un beso, esperemos ganar este domingo. Seguro. Hagamos fuerza, chicas. Vamos a Argentina, que tenemos que tener la 4ª estrellita. Les mando un abrazo. Nos despedimos y ustedes Gracias. las comprometo a que vuelvan en breve. No, ¿sí? ¿cómo no? Bueno, gracias. Hasta el próximo Gracias, viernes. gracias.